Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Doña Liche Durán, Señor, ¿están preparados los jugadores colombianos para triunfar en la élite del fútbol internacional? yo creo que hay algunos que sí, pero hoy los que salen, no, A ver, pero en Colombia se trabaja eso, no, nos preparamos, no, los equipos se preocupan, los jugadores se no, no, preocupan no. si tienen posibilidades por prepararse para llegar con No, posibilidades a la ¿sabe élite. qué pasa, César? Que cada vez acortan más el camino para que sea de esta manera y estamos viendo regresos muy rápidos. Lo sorprende. Y aquí voy, a los 18 años, tienes 3 partidos buenos, haces 4 goles y al cuarto gol te venden, hasta luego, te vas para una liga en Rusia, en Bélgica, en Islandia, en cualquier lado porque pues se multiplica por 4 o por 5 y eso llama mucho la atención y empiezan a dar los jugadores vueltas y vueltas y terminan a los 2 años o al año regresando sin haber trascendido a nivel internacional y mucho menos para que la élite del fútbol se fije en ellos. Steven, ¿son más los que regresan que los que se quedan? Esa cifra exactamente, César, no la tengo, pero yo creo que ha cambiado un poquito. Yo estoy de acuerdo con Licha hasta cierto punto, pero yo sí creo que ha cambiado. Que hay jugadores, es que mire, hay jugadores que necesitan ese roce internacional y ese acabar de pulir la joya mucho más del fútbol internacional que del fútbol colombiano. Los estamos vendiendo muy temprano y eso pone en riesgo su carrera. Pero dígame qué tanto le puede aportar quedarse 1 o 2 años más en el fútbol colombiano a un jugador. A ver, porque esa es la discusión. ¿Se puede formar más en su casa, Yo en creo su que entorno, afuera. en su club o afuera, Yo creo que sin afuera, su César. casa, sin su entorno? Yo creo que afuera, sin su dependiendo de la familia? liga. Por ejemplo, la Liga de Sí. Portugal es una liga formativa sensacional. Sí, pero si tienes Hoy la de bases. Estados Unidos. Pero Hoy es la una de Estados liga menos Unidos es... exigente que otras ligas. No, para el pero es que futbolista. por eso digo que depende de la liga. No lo vayas a mandar a una liga como la alemana o como la inglesa, que A es que tan te formes, complicada. a que termines de formarte. Exacto. Pero Steven, sí te puedes formar, digamos que mejor afuera, porque tienen muchas más herramientas, pero siempre y cuando desde la base aquí tengas cómo aguantar, porque digo aguantar. Sí, no a- es a solo los las cambios. herramientas que tenga afuera. Porque a usted le Exactamente. pueden dar muchas herramientas, pero si no está preparado para asumir esas herramientas, Claro. termina devolviéndose. La comida, los horarios, El idioma. las costumbres, una cantidad de cosas, la soledad, que no te permiten La adaptación. desarrollar y aprovechar esas herramientas espectaculares que puede tener el fútbol internacional y sencillamente te sobrepasan ese montón de situaciones y dices, me quiero volver a mi casa porque necesito el sancocho. Además, el colombiano por naturaleza serio. es desarraigado. Don Diego Rueda, ¿usted qué piensa? Soltamos los jugadores muy jóvenes de Colombia, les falta preparación, hay responsabilidad de los clubes. Hay responsabilidad de todos, César. Primero, nosotros no preparamos a los jugadores para la vida, sino para jugar un partido. Entonces, cuando van y juegan un partido, se tranquilizan, pero cuando empiezan a vivir las dificultades que tiene cada ciudad, cada equipo, el no ser titulares, la mayoría termina retrocediendo y tirando la toalla. Por eso uno aplaude lo de Juan Guillermo Cuadrado, Claro. que hasta el último momento de su carrera se quiere quedar en Europa. Hasta que tenga Pero mercado. no los preparamos. No los preparamos porque no tenemos... ¿Qué equipo los prepara? Ninguno. Yo no conozco que los equipos en sus divisiones menores vayan preparando a los jugadores y hay muchos ejemplos de jugadores que salen aquí y ninguno triunfa. Van a México, Estados Unidos, después terminan jugando en Centroamérica, regresan a Colombia. Para mí, el jugador que después de 1, 2, 3 años se regresa a Colombia es un paso atrás gigantesco. No lo pueden hacer. Y ahí vienen otras responsabilidades. Hay muchos representantes que solo es vender al jugador y ganarse la comisión. Y chao. Conozco Y ya, unos, se sí. olvidan del proceso. Conozco unos, pocos, sí, que les dan casa, los preparan en idiomas. Aquí decimos, pero ¿por qué Lucho tiene que aprender alemán? Si el idioma del fútbol es uno solo, tiene que aprender. Esa es parte de una adaptación mucho más rápida. Los jugadores tienen que aprender idiomas.
hay algunos representantes que se preocupan en eso. Hay algunos equipos que les piden que lleven la familia, porque saben que la soledad los va a golpear. Entonces le dice, véngase con su papá, su mamá, porque, por ejemplo, Yanni Pozo, él les averigua toda la vida, o el grupo que trabaja para él, no él. Y saben dónde se les afecta, dónde pueden salir perjudicados, dónde pueden vivir. Nosotros no hacemos ningún proceso de eso, ningún equipo en Colombia, no conozco ninguno. Muy pocos representantes lo hacen y les estamos haciendo más daño a los jugadores cuando los mandamos, porque regresan muy pronto. ¿Usted cree que si John Hader Durán hubiera tenido una gran preparación, John Hader Durán estaba hoy en el Real Madrid? No lo dudo, ¿sí? O en Liverpool, en el Arsenal, en el Manchester United. En el Bayern, en la igual como me han élite. contado que, por ejemplo, el proceso de adaptación de Yasser Asprilla ha sido muy complicado y que él extraña a su familia, él quedó muy solo, o él estuvo muy solo en Europa durante mucho tiempo. Creo que ya acaban de llegar unos familiares, pero esa parte le ha costado mucho al jugador. Entonces, lo que dice Diego, uno tiene que, como institución, también preocuparse por el entorno del jugador. Ese es el problema cuando el jugador pasa directamente de Colombia a Europa. Es que es eso. Porque pasan de el kindergarten a la universidad. Sí, a Harvard. Y no pasan por a Harvard. Y no pasan por el bachillerato. La primaria. Y para un jugador como el de nosotros, que tiene limitaciones, que no tiene esa formación, que de pronto viene de hogares humildes que no le pueden proporcionar una vida un poco más universal, pues el tema se vuelve muy complicado. César, pero sumémosle algo, y es que además, más allá de las condiciones económicas con las cuales hayas crecido o te hayas formado, es cultural. Pues yo creo que son las dos cosas. Sí, las claro, dos cosas claro, tienen que ver. pero también es cultural. O sea, yo también, a ver, hay futbolistas que ya han estado retirados, que hoy usan el retiro, y he hablado con ellos y les costaba mucho. Mire a Faustino Asprilla. Pero mire el caso de Faustino Asprilla. Un día me decía Faustino quería volver siempre. Claro, Él quería volver a claro, porque Tuluá. somos Sin desarraigados. embargo, lo de Europa con Faustino es extraordinario. fue Pero muy mire que bien. un día me dijo Faustino Asprilla, me dijo, mire, yo no me ganaba nada. Mi plata era para mi familia. Y de un momento a otro, cuando me llevo el Parma, me encontré ganándome millones. Sí. Me encontré rico y yo no sabía qué hacer y me enloquecí. Totalmente. Ahora, lo que pasa es que Faustino, primero, tiene una condición humana importante. Es un hombre generoso, un hombre de hogar, de familia. Yo recuerdo que cuando venía Faustino Asprilla, le traía a todos los jugadores de la Selección Colombia regalos. Les traía relojes. Les traía Generoso como él camisetas. solo. Es un hombre que en ese sentido sigue siendo primero igual. se adaptó por la manera de ser. Cuando viaja, a mí me trae a Melissa me trae chocolates, perfumes. Sí, pero está buscando otra a la cosa, se- no crea que eso lo hace, pues, de querido. No. Pero a mí también me trae cosas como Pues que así. también está ¿también? buscando otra cosa. No, amistad y cariño pero, y afecto. Pero César, con todo y eso, yo creo que el talento de Faustino era tan impresionante que logró, pese a todo esto que estamos diciendo, mantenerlo Pero y en haber él tenido influyó mucho, éxito. primero el carácter, que es un carácter jovial, es amigo de todo el mundo, consigue amigos fácil, y segundo, es un hombre inteligente. Sí. Lo primero que hizo fue aprender idiomas. Faustino te habla 3, 4 idiomas. Cristian Pinzón cubre equipos de Bogotá y está cerca a los jugadores jóvenes, principalmente de Crispimillos. Millonarios, Crispimillos. ¿Cómo sienten los jugadores en ese sentido? ¿Hacen algo por prepararse, por no llegar a ese momento esperado y soñado por todos de ir al fútbol internacional sin alguna base mediana de preparación? César, yo siento que depende mucho de la familia, depende mucho de la cultura. Por ejemplo, usted repasa el caso de Andrés Ginás. Andrés Ginás es un jugador que desde muy joven mantuvo su carrera, claro, con otras condiciones, con otra formación. Claro, en el tema de Andrés Ginás tuvo el privilegio de vivir en una familia Claro, muy exactamente. acomodada y de tener un proceso cultural diferente. Pero hay otros casos, César, y yo doy acá nombres concretos. Por ejemplo, el caso de Emerson Rivaldo. Tuvo un debut que estalló, boom, y de pronto a veces eso los termina superando a ellos. Por ejemplo, el caso de Emerson, yo siento que a él le costó un poco después cuando tiene todo este auge que ¿Qué ha Alberto pasado Gamero lo pone con a Cortés? debutar. ¿Qué pasó con Daniel Ruiz? ¿Qué ha pasado con Tinito? ¿Qué ha pasado? O sea, Yo siento que son casos distintos, por ejemplo. claro, pero todos tienen Claro. un pero.
Exactamente. Algo falla. Claro. Sí. Depende mucho también de cómo esté rodeado el jugador. Si están, digamos, lo siento que los jugadores que están acá en Bogotá con su propia familia, Ginás, Daniel Ruiz, tienen un acompañamiento extra. Pero a veces los jugadores que llegan de afuera, como el caso de Emerson, de Y Cortés. que a algunos les toca luchar, porque a veces no tienen... Pero, pucha, ya que les cueste, es decir, yo no voy a... Steven, les cuesta pasar de Cali a Bogotá. Iba a decir, les cuesta pasar de pero- Hombre, Cúcuta si le a cuesta Barranquilla. pasar, Me si le cuesta parece pasar muy un bravo. profesional hecho y derecho, O sea, Un les futbolista. cuesta. Eso tiene su grado de adaptación también, pero de ahí a que su carrera se va a derrumbar, pues porque pase de Cali a Bogotá. No, No, puede pero- que no, no, pero, no pero, se hay derrumba, dificultades. Pero tiene su Claro. pero. No, yo presenta no digo que no. Mire, Yo me devolví de Bogotá el primer año. Hoy- yo estuve en Bogotá hoy- el primer año trabajando y me devolví diciendo que no iba a volver nunca. Hoy- y terminé regresando. Claro, Yo a pero los mire que hoy 19 Steven- años tuve la oportunidad de venir a trabajar a Bogotá y cuando dije no me devuelvo. A los 25, Hoy a los 24 Steven- ya lo hice con